Muy buenas tardes, gracias por estar presentes en la transmisión de conferencias en línea UNIDEM. Les agradecemos su presencia. Sean todos bienvenidos. Deseamos se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Conferencias en línea UNIDEM. Mi nombre es Angélica Quijano, es un gusto saludarles. Hoy viernes 19 de marzo del 2021 daremos inicio a esta reunión empresarial donde tendremos el tema cancelación de sellos digitales por nuestro expositor experto en la materia, a quien en un momento más presentaremos con mucho gusto. Antes los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que hoy nos acompañan. Favor de verificar que su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas o las preguntas para nuestro expositor pueden escribirlas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones. A continuación les presentamos de forma general el orden del día. Como pueden observar, iniciaremos con la bienvenida. Posteriormente escucharemos la conferencia. Enseguida tendremos el tiempo para ustedes, las empresas invitadas, en la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Siempre es un gusto saludar la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostón, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Gracias también por acompañarnos a los presidentes de las comisiones de la Unión Industrial, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la UNIDEM al frente de los diferentes municipios del Estado de México. Agradezco a mi compañera, la licenciada Irene Fuentes Guerrero, subdirectora regional y gerente de UNIDEM en Tlalnepantla, Tizapán, quien es hoy su región la anfitriona de este evento. Asimismo, de manera especial, agradecemos la presencia de todas las empresas socias de la UNIDEM y empresas invitadas que nos distinguen con su presencia y hacen posible esta reunión empresarial que se transmite en vivo y en directo en 4 plataformas: Facebook Live, Microsoft Teams, Zoom y Google Meet. Sean todos bienvenidos. Iniciamos con la bienvenida oficial. Para ello presento con mucho gusto al licenciado Manuel Bautista López, quien es director de la empresa Barromex, empresa socia UNIDEM, y es nuestro presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Unión Industrial del Estado de México. Hola, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, licenciado. Perfecto. La Unión Industrial del Estado de México, una vez más, les da a ustedes la bienvenida a este seminario muy importante, muy práctico e indispensable: cancelación de sellos digitales. Parece una cosa muy básica y es un asunto muy básico, pero créanme que mucha gente no le damos la importancia ni el trato en tiempo y en forma. Me parece que ahora, en estos momentos de pandemia, o después de la pandemia, dicen algunos, pues se requiere realmente empezar por lo básico, por lo elemental, y que es muy importante. También sabemos que por la pandemia tenemos una agresión muy fuerte por parte de Hacienda para todas las empresas para poder realmente estar al corriente en los impuestos. Así es que verdaderamente yo le doy las gracias en esta ocasión a nuestro invitado de honor propiamente, el licenciado Ismael Alejo Ferreira, que es socio fundador de la firma Ferreira Consultores, es contador público certificado, consejero empresarial independiente y ha participado en consejos de vigilancia y comisario de empresas privadas. Fíjese nada más esta semblanza de este curricular de nuestro expositor del día de hoy. Lo tenemos de lujo y sé que ha participado en otros seminarios. Licenciado, estamos a sus órdenes. Sea usted muy bienvenido a esta conferencia y queremos seguir contando con ustedes. Algunos de nosotros vamos a consultarlo de manera personal. Pues a todos ustedes demos inicio, por favor, Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Manuel. Vamos a darle pie a este tan importante taller, seminario, como lo mencionas, y vamos precisamente a mostrar
lo más importante de hoy para poder nutrir a nuestros socios y obviamente a nuestros invitados en este tema. ¿Qué es lo que debemos llevar a cabo en este tema y poner mucha atención? Vamos a aprender, vamos a entender para poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana, el cómo vamos a dar de alta este aviso, que es una obligación de los socios presentarlo. El aviso al RFC de socios, accionistas y asociados de las personas morales. Bien, hay que entender por un lado la definición de lo que son las personas morales. Me decían en la práctica, oye, es que el gobierno no está haciendo de sus empresas el registro ni nada por el estilo. Personas morales, lo vamos a ver a continuación, es un todo, empresas públicas y empresas privadas. Ahora, en materia de situación de código mercantil, de Código de Comercio, también hay otra obligación similar a la que nos pone el Código Fiscal de la Federación. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas en una que va a ser muy importante aprender y también para poderlo aplicar. Ahora, ¿qué está sucediendo hoy 2021 con la situación de la cancelación de los sellos digitales, que es materia de este tema? Pues si no te vas a adaptar a una situación como esta, si no te vas a adaptar a una imposición de pago de impuestos, que ya de por sí es una obligación como ciudadano, entonces muy probablemente las empresas, por las infracciones que van a recibir y hoy hasta de manera tipo penal, pues van a terminar desapareciendo. Y no porque el empresario no pueda tener la capacidad para llevar avante su negocio, sino porque tiene el desconocimiento concreto de lo que se llama hoy el pago de impuestos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, aprender el trámite que es el alta en el RFC de los socios, accionistas y asociados, y en sus dos modalidades, código mercantil y código de comercio, perdón, y por supuesto el Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, vamos a ver cuáles son esas consecuencias de las cuales, si no hacemos este trámite y no acatamos a cabalidad lo que son las leyes fiscales, que ya vienen de por sí también sumergidas en la Constitución, entonces vamos a tener consecuencias. La primera va a ser la cancelación de sellos digitales por una cantidad enorme de situaciones por las cuales te van a cancelar el sello, y una vez que te cancelen el sello, si no logras subsanar esa parte por la cual te cancelaron el sello o por la cual te restringieron temporalmente el sello, entonces el pago de impuestos hoy, como te lo acabo de mencionar, ya se va directito a materia penal. ¿Y qué pasa en materia penal? Si te cancelan los sellos y no pagas los impuestos o no corriges una situación que ya de por sí todos los días nos están bombardeando que tienes que hacer, entonces eso va a repercutir en materia penal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pon mucha atención. Sí se necesita tener el tiempo necesario para capacitarte, sí se necesita tener el tiempo que te des hoy para esta capacitación, porque es el menester de todos. Todos debemos de saber esto. Lo que te traigo es prácticamente lo básico que debe de tener un asesor externo y un asesor interno, y obviamente también lo debe de conocer el dueño de negocio. Si esto no lo conoces como básico, entonces dentro de las empresas, dentro de las personas morales, le estás jugando al empresario. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las problemáticas detectadas para poder realizar este tipo de cursos, este tipo de capacitaciones? Pues bueno, una de las principales es de que al día de hoy, personas morales no saben que tienen que realizar este registro en el RFC. Recuerden que las personas morales son las obligadas de presentar este aviso en el RFC. Las personas morales, mediante su representante legal o mediante el encargado de presentar los avisos, tiene que dar de alta en el RFC este aviso donde va a mencionar a los socios el nombre completo con su RFC. Pero el trasfondo no es ese. Vamos a ir más adelante. ¿Cuál es el trasfondo de que se den de alta esos socios obligatoriamente, forzoso? Porque si no se dan de alta, entonces, aparte de la multa, si no pagas la multa, viene la cancelación de los sellos digitales, ¿ok? Y por otro lado, el desconocimiento pleno de las empresas de este trámite, no saben si lo van a presentar o no.
Otra cosa importante es que si los socios de una persona moral, en especial sociedades mercantiles, no tienen un libro social, frente a terceros no tienen esa representación legal. ¿Y qué pasa con ese libro social? Hoy, 2021, lo debiste haber ya registrado en la página de la Secretaría de Economía. Si tú no tienes ese registro electrónico, entonces para afrontar consecuencias frente a terceros, tú no eres dueño de tu empresa, tú no eres dueño de esas acciones, ¿ok? Y por otro lado, no tienen lo que hoy es obligatorio, ¿sí? Una persona que esté encargada del cumplimiento de obligaciones. En el tema empresarial le empiezan a llamar compliance. Compliance es cumplimiento, pero para personas morales que son sociedades mercantiles tenemos el problema. El problema son los comisarios. Las empresas mercantiles, llámese una sociedad anónima o llámese una sociedad responsabilidad limitada, que vamos a ver a continuación cuáles son esas sociedades mercantiles, obligatoriamente deben de tener un comisario. Hoy deben de tener a lo mucho 3, 4 o 5 días sin estar sin comisario. La mayoría de las empresas, el 90% de las empresas no sabe qué es comisario, no sabe qué es compliance y obviamente están viviendo en la ilegalidad, ¿ok? Entonces, estas son las problemáticas y hoy las vamos a aprender, hoy las vamos a discernir para que tengas ese conocimiento y ahí es en donde va a valer la pena decirle, si eres un asesor interno, decirle al dueño de negocio, estuve invirtiendo 2 horas para poder aplicarlo en tu empresa y poder no tener consecuencias después. Por otro lado, si eres dueño de negocio, es aquí donde te va a valer la pena saber cuáles son esas consecuencias, porque si hoy estás contratando o estás por contratar a un contador o estás por contratar a un abogado o a un administrador, no te vayas por el tema de precio, no te vayas por el tema, estás comprando seguridad para tu empresa y obviamente de tipo penal. Ten mucho cuidado con esa situación. Hoy vamos a abordar estos temas. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver y qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Módulo 1, vamos a ver específicamente la cancelación de sellos digitales y el modelo de administración tributaria en México, ¿ok? Módulo 2, vamos a hablar e identificar quiénes son las personas morales. Módulo 3, vamos a ver y vamos a identificar quiénes son esos socios, quiénes son esos accionistas, quiénes son esos asociados. Por consiguiente, esas 3 personas, ¿a quién le dan facultades como representante legal y a quién le dan esas facultades al apoderado legal? Vamos a realizar cuál es el fundamento del aviso al RFC del cual te estoy hablando, de dar de alta a los socios. Vamos a realizar el trámite, realmente es muy sencillo. Si el tema principal fuera la realización del trámite, nos tardamos 10 minutos, cerramos la computadora y nos vamos, pero no es el trasfondo es otro. El trasfondo es la fiscalización de las empresas e identificar al usuario final. El usuario final es aquel socio que piensa que no está fiscalizado y que está realizando estrategias fiscales agresivas, ¿ok? Por consiguiente, vamos a ver cuáles son esas consecuencias de no presentar el aviso y también dentro de esas consecuencias sabemos que está la cancelación de sellos digitales. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas y terminaremos, si así nos lo permiten, con nuestras recomendaciones. Ahora, vamos a iniciar antes para ir calentando esta situación, el saber primordialmente por qué estamos parados aquí y por qué estamos sumergidos en una etapa de vigilancia extrema, en una etapa de una situación de por qué nos están cobrando impuestos, por qué el gobierno actual y por qué no el gobierno anterior y por qué los gobiernos anteriores no lo hacían. Es una idea equivocada. ¿Han escuchado de la mentalidad de escasez? Bueno, desde pequeños nos dijeron que pagar impuestos no era lo correcto. Desde pequeños nos dijeron que la corrupción era lo mejor. Hoy, con un sistema de capitalismo de vigilancia que ya está puesto en marcha y con los cambios de poderes en los otros países y principalmente en Estados Unidos, ya no hay barrera que detenga. Vamos directitos y ya estamos sumergidos en un tema de capitalismo de vigilancia. La agenda que se tiene que cumplir es Agenda 2030 y es aquí donde estamos parados. Cualquier administrador,
¿sí?, del legislativo que llegue, va a seguir con esta propuesta. No hay forma que pare esto. Siempre va a haber un nuevo gobierno, sí, pero va a seguir con estas encomiendas. La Agenda 2030 es llegar a un país sostenible en base al capitalismo de vigilancia. Hoy vas a estar monitoreado por todos lados. Recordemos que a partir de la entrada del G20 a nuestro país, a partir de esos acuerdos de la OCDE, de los acuerdos de París, tenemos esas condicionantes. Ya eres un ciudadano global y por consiguiente estás vigilado constantemente. Esa es la parte importante de la Agenda 2030. Es aquí en donde vas a aprender que no tienes con esa mentalidad de escasez que echarle la culpa al gobierno anterior, ni echarle la culpa a este gobierno. Todos los gobiernos que lleguen en México, mientras estemos unidos a la OCDE, mientras estemos unidos a la OCDE, cuando estemos unidos, que estamos unidos al G20, estamos siendo parte de este capitalismo de vigilancia, ¿ok? Entonces, la autoridad de nuestro país, en especial, ya tiene toda la información para vigilarte. Por un lado, hace dos cosas y hay dos encomiendas: la vigilancia externa y la vigilancia interna, o lo que le llaman autovigilancia. Vamos a ir viendo una y otra. ¿Cuál es la vigilancia externa? Bueno, ya se amoldaron las leyes, ya se ajustaron las leyes para que la vigilancia externa, o sea, nuestro gobierno, nos esté vigilando constantemente, y que obviamente si no cumples con ciertas cosas a cabalidad, te va a poner infracciones. Esas infracciones normalmente van a ser excesivas. Y la infracción que te van a poner o las que te van a llegar a poner por una cuestión que faltes a esas infracciones, primero vas a perder el patrimonio, ley de extinción de dominio, y posteriormente, si no pagas con tu patrimonio, entonces vas a ir directamente a la cárcel. Entonces, bien importante conocer cuál es la vigilancia externa y cuál es la vigilancia interna, ¿ok? El Código Fiscal de la Federación, tenemos todas las infracciones en materia fiscal, artículos 79 y 80 y 91b, que controlan la vida cotidiana del contribuyente. Ley federal, que es la ley antilavado. Todas las operaciones están monitoreadas y principalmente las en efectivo, pero todas las operaciones están monitoreadas. Aquella persona que está en lo informal y que dice que no está monitoreada, pues es obviamente una mentira. Más adelante vamos a ir viendo todo eso. Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí?, controla la relación entre las empresas privadas y las empresas de gobierno, ¿ok? Entonces, esa es la vigilancia externa que tenemos que tener en cuenta. Algo preocupante, donde nos vamos a dar cuenta que la persona que a lo mejor está hoy asesorando a las empresas, llámese como se llame, abogado, contador o administrador, no tiene el conocimiento. En esta semana me encontré con un colega que me decía: oye, estoy muy, obviamente preocupado porque ya salió que el Banco de México nos va a ubicar, o nuestro banco nos va a ubicar por geolocalización. Le dije: oye, se supone que estás capacitándote para ser abogado, para hacer compliance o algo por el estilo, y se me hace muy curioso que no sepas que el Código Fiscal de la Federación, desde el año pasado, ya tiene esta encomienda, ¿sí? Entonces, ya el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación ya nos dice que vamos a ser monitoreados de manera vigilancia externa por la autoridad fiscal, en su artículo 27, fracción 1, que nos dice que podrá verificar nuestro domicilio fiscal por geolocalización. Y pues obviamente ya ayer, en los días de ayer, antier, estuvo en redes sociales el tema de que ya tu banco te va a monitorear. Bueno, eso es vigilancia externa. Entonces, a partir del 23 de marzo, mucho cuidado, porque hoy las personas que se dicen ser profesionistas y que tienen cierta información o que conocen cierta información pueden estar fallando. Otro tema importante, pero ahora en vigilancia interna o autovigilancia para empresas, personas morales, pero vamos a enfocarnos entonces personas morales y personas, sociedades mercantiles. Más adelante vamos a ver cuáles son esas sociedades mercantiles, y también cuáles son esas personas morales. Es aquí un todo. Vigilancia interna o autovigilancia. El comisario, obligatorio para tu empresa. Si hoy no tienes un comisario, corre inmediatamente a contratar y buscar y reclutar uno, porque si no tienes y eres, me preocupan las personas morales del tema sociedad mercantil, porque son las que se dedican a los actos de comercio, pero ellos principalmente mínimo deben de estar sin comisario de 3 a 6 días.
Ley General de Responsabilidad, Ley General de Sociedades Mercantiles, obligatorio tener un comisario. Si no lo tienes, obviamente estás en la ilegalidad. Ahora, Ley General de Responsabilidades Administrativas también nos obliga a tener un consejo de vigilancia o un comisario específicamente. Estos no están separados. Pues la persona que va a ser comisario de tu empresa debe de tener todos estos conocimientos legales. Obviamente dentro de lo legal está lo penal, está el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera. O sea, tu comisario debe de conocer toda la negociación, debe de conocer negocios y debe de conocer todas las leyes, tanto nacionales como internacionales. Si ese comisario no tiene sus conocimientos, entonces empieza a preocuparte porque lo tienes que mandar a capacitar o tienes que cambiar de comisario, ¿sí? Y si no lo tienes, pues entonces tienes que correr a contratarlo. ¿Cuáles son la regulación de los comisarios o de la vigilancia interna dentro de las empresas? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que si en algún delito se observa que no tuviste el debido control, entonces vas a tener consecuencias penales. El Código Penal mismo nos dice que si dentro de tu empresa existe encubrimiento por las operaciones de recursos de procedencia ilícita y todos los ingresos que no declares son de procedencia ilícita, entonces estás ya en un delito penal, ¿sí? Es por eso que la vigilancia interna en materia Código de Comercio, en materia de Código Fiscal Federal, tiene gran importancia. Entonces, hoy tu comisario tiene que revisar un todo en tu empresa. ¿Cuáles son esas partes importantes en materia fiscal que debe revisar tu comisario? Que estés inscrito y que des avisos a tu RFC. Que tengas el domicilio permanentemente localizado y que obviamente no estés desubicado, ¿sí? Que lleves contabilidad y que la conserves de acuerdo a las leyes y los reglamentos, ¿sí? Son 8 puntos que no nos vamos a meter a fondo, pero si estos 8 puntos no los sigues a cabalidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, entonces lo primero que van a hacer es cancelar tu sello digital. Si cancelan tu sello digital y no vas a resarcir el daño en materia fiscal, te vas como delito de defraudación fiscal y obviamente el delito de defraudación fiscal también se lleva el delito de equiparable. ¿Qué es una diferencia y qué es otro, Ismael? El delito de defraudación fiscal aplica directamente al contribuyente. Obviamente el delito es cárcel, ¿no? El delito de defraudación equiparable es lo mismo, pero para los obligados solidarios. ¿Quiénes son los obligados solidarios? Los socios, los representantes legales, los administradores, los contadores, los abogados, todos esos son los que son responsables solidarios, ¿no? Entonces, alguien que a lo mejor me esté cuestionando o que ahorita esté quedando con dudas, normalmente no nos metemos a ver estadísticas. A mí me encantan las estadísticas. Las controversias que están en sentencias condenatorias. ¿Cuántas personas ahorita deberían de estar ya en la cárcel o ya están en la cárcel por no cumplir a cabalidad con sus obligaciones fiscales y obviamente en materia administrativa fiscal? ¿Ok? Son 625 personas al día de hoy que están sumergidas en los últimos 5 años. Me vas a decir, bueno, Ismael, pues es una cifra muy pequeña. Pues sí, pero pues obviamente desafortunadamente están en la cárcel, ¿no? Disminución de los contadores registrados en el padrón del RFC. Recordemos que para poder dictaminar los contadores deben de estar registrados en el padrón del RFC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y miren, una sorpresa muy importante. En los últimos 10 años bajó el registro de 59%. Entonces, hoy están trabajando un 41% de los contadores desde hace 10 años o a lo mejor son nuevos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de disminución de contadores que la autoridad ya no va a necesitar por 2 cosas. Primero, por la vigilancia externa que le ayudan mucho los controles, que es la inteligencia artificial, y por otro lado, los mismos contadores, auditores, internos, externos o abogados y administradores realizaban malas prácticas. Hoy, si te avientas un clavado en la lista negra del 69 que se publica cada 15 días en la página del Diario Oficial de la Federación y obviamente en la página del SAT, te vas a dar cuenta que los despachos que están denunciados, los despachos que están en la lista son de abogados, son de contadores y son de administradores.
los tres en su rama, ofrecen auditorías, ofrecen contabilidades sin materialidad, ofrecen un costo accesible para poder bajar impuestos. En materia de administradores, ofrecen recursos humanos, ofrecen lo que es el outsourcing informal, y que hoy ya escuchamos con anterioridad, y eso te lo viene a confirmar, son 625 personas detenidas ya, y nos dice la Fiscalía, el Procurador nos dijo en la semana pasada que precisamente hay 100 órdenes de aprehensión, más otras 100 que se están fabricando, se están trabajando para poder capturar a esas personas. Entonces, va a ir aumentando todo esto. Sí o sí, la Agenda 2030, pase lo que pase, se va a dar. ¿Sí? Si alguien quiere entorpecer el crecimiento para la Agenda 2030, el capitalismo de vigilancia va a seguir, no va a parar. O sea, si cambiamos de presidente, si viene una nueva, va a ser lo mismo. Si un país se quiere interponer por la Agenda 2030, va a empezar a haber una guerra, y que por ahí ya se están tocando las puertas Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo muy bien en esta introducción para irnos adecuando, para irnos acomodando. Entonces me decía un empresario, muy chistosamente, me dice: no, Ismael, con esto que me acabas de decir, me voy a ir a la informalidad. Y ya les he comentado, el capitalismo de vigilancia es para todos. Entonces, si te vas a la informalidad, nada más ten en cuenta que el manejo de uso de metales y uso de efectivo, tanto que pagues y recibas, es lavado de dinero, ¿sí? Porque está controlado. Todos estos movimientos que te muestro en pantalla están monitoreados y están al día con el dedo que menciona la autoridad, y solamente señalando te puede cancelar los sellos digitales, y además te puede formular una querella por lavado de dinero. Entonces, tener mucho cuidado con esta situación, ¿sí? Hoy el contador, el abogado y el administrador se tiene que transformar. Es una mentira que se va a extinguir, simplemente se tiene que transformar. No va a bastar una maestría, no basta un doctorado, no va a bastar una certificación, va a bastar tener conocimiento en un todo del negocio. Entonces, mucho cuidado con esa contratación. Y bueno, tú, si eres asesor, empieza a pensar y empieza a quitarte esa mentalidad de escasez, ¿ok? Vámonos con el primer módulo: cancelación de sellos digitales y el modelo de administración tributaria en México, porque obviamente luego nos queremos comparar con otros países y pues no es así, ¿no? El modelo de administración tributaria ya está echado a andar en el 2021, a partir del 1 de enero, con su versión 2. Recordemos que en el 2018 inició la versión número 1. Hoy tenemos la versión, digamos que renovada, actualizada, y que hoy vamos a tener ya está trabajando la autoridad con eso. ¿Y cuál es eso que ya ha hecho andar? El buzón tributario ya es obligatorio. Regla 2.2.7, el buzón tributario lo tienes que actualizar. Si tú tienes un buzón tributario desactualizado, son dos cosas que tienes que tener en medios de contacto: correo electrónico y el número de celular, el teléfono móvil. No un número de casa, no un número de oficina, el número de celular y el correo electrónico. La fiscalización va a ser en el momento, y solamente con el dedo índice van a poder cancelarte los sellos digitales. Entonces, viene lo que es el mecanismo de cómo se tienen que dar de alta los medios de contacto en la regla que te acabo de mencionar, 2.2.7. ¿Y qué nos dice esa regla? Pues obviamente que de acuerdo al artículo 17H bis y 17K, ya se tiene que actualizar el buzón tributario. Recordemos que las reglas de resolución miscelánea te dan la facilidad de cómo tienes que hacer, y prácticamente la facilidad es decirte en el trámite o cuál es el formato correcto para presentar el trámite. ¿Cómo es el trámite? Lo vas a encontrar en el anexo 1A de la ficha 245 diagonal del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ya tienes que dar de alta este buzón tributario. Ahora, ¿qué pasa si no das de alta este buzón tributario obligatorio para todas las personas físicas y morales? Hay algunas excepciones, ahorita te voy a mencionar cuáles, pero ¿qué pasa si no das de alta tu buzón tributario? Pues obviamente se va a dar por entendido, de acuerdo al 134, que si te van a notificar algo,
te lo van a notificar. Si no tienes dado de alta el buzón tributario, lo van a notificar por estrados. ¿Y qué es por estrados? Obviamente va a aparecer en la página del SAT y a lo mejor, muy probablemente, hoy tengas una notificación, un crédito fiscal y no te has dado cuenta que existe un crédito fiscal y por lo tanto, si no te das cuenta que existe un crédito fiscal, te van a restringir el sello digital. Si ya te restringen el sello digital y no pagas esa multa, no pagas esas infracciones, entonces te van a cancelar el sello digital, ¿sale? Entonces, bien importante tener en cuenta que ya el plazo para actualizar tu buzón tributario es el 30 de abril de este año. Y obviamente, primero, si no das de alta tu buzón tributario, es obviamente un aviso al RFC, es una actualización al RFC y vas a tener multas por no dar de alta. Si no das de alta el buzón tributario, te ponen una multa, te van a notificar por estrados. Te notifican por estrados y entonces viene por consecuencia la cancelación de sellos digitales y es ahí donde te vas a dar cuenta de que tienes que abrir tu buzón tributario. Y miren, yo sé que a lo mejor tienen al doctor, el especialista en fiscal, el abogado fiscalista que te dice, nos vamos a amparar contra esta situación porque daña no sé qué. Bueno, chéquense las jurisprudencias, te van a cancelar el sello digital, te van a notificar por estrados y obviamente no cuando estés apretado ahí, te vas a acordar mucho de ese abogado o de ese especialista fiscal que no tiene el conocimiento correcto, ¿ok? ¿Cuáles son las personas que están exentas? Bueno, son los trabajadores, los que están por el régimen de sueldos y salario, que tienen ingresos menores de 400,000 pesos anuales, y también aquellas personas que tienen actividades que están dadas de alta en el RFC sin actividades. Claro, también te dice la regla que no tienes la obligación de habilitar tu buzón tributario, algo muy chistoso, siempre y cuando esté cancelado tu RFC, ya seas persona moral o seas persona física. ¿Por qué puede estar cancelado tu RFC por persona física? Pues primero porque estás ya muerto o obviamente falleciste, o la otra es porque hayas vendido o hayas estado en un tema de simulación de operaciones vendiendo facturas. Entonces, recuerda que si realizas esas prácticas, hoy métete a ver la lista y hay muchas personas físicas que están en esa lista de 69. Así, solamente se va a cumplir, con eso se cierra el ciclo del contribuyente. ¿Cuál es el ciclo del contribuyente del nuevo modelo de administración tributaria en su versión 2? Tienes que abrir tu buzón tributario todo. Inscripción al RFC, tienes que estar dando tus comprobantes fiscales, tienes que subir tu contabilidad electrónica, tienes que hacer tus declaraciones y pagos, tienes que dar de alta tu buzón tributario y obviamente eso va a ayudar a que la autoridad te realice las verificaciones que sean necesarias para el correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Bueno, esto se está dando porque en este mes, el día 8 de marzo, se publicó en el Diario Oficial las nuevas facultades de los funcionarios y servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria. Anteriormente tenían que pasar varias circunstancias para que esos servidores pudieran cancelarte los sellos digitales. Hoy, con la palma de su mano y solamente apretando un botón, los funcionarios que les están dando esas facilidades para que inmediatamente, ojo, en cuanto solamente detecten los funcionarios públicos que estás emitiendo comprobantes fiscales y que no cumpliste de acuerdo a procedimiento y que además no pagaste las multas que debiste haber pagado, que vamos a ver cuáles son esas multas, de acuerdo al artículo 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, te van a restringir los sellos, te van a cancelar los sellos y obviamente personas físicas, mucho cuidado con las personas físicas, porque si las personas físicas no pagan sus multas, no están haciendo a cabalidad las obligaciones que deben de ser como contribuyentes, también le van a cancelar y le van a restringir su firma electrónica avanzada, que es la que utilizan para facturar en el caso de personas físicas, ¿no? Entonces, oye Ismael, pero yo estoy muy confundido. ¿Cuáles son esas cosas por las cuales la autoridad me puede restringir los sellos? Bueno, ¿cuáles son esas cosas por las cuales la autoridad me puede restringir los sellos? Bien sencillo, están en el artículo 17H bis. ¿Cuáles son? Bueno,
Si no presento la declaración anual, 30 días después me van a cancelar, me van a dar una multa. Si no pago esa multa, me van a restringir el sello temporalmente. Si me restringen el sello temporalmente, entonces voy a y no pago esa multa, entonces me van a cancelar los sellos digitales, ¿ok? Y ¿cómo me voy a dar cuenta? Por buzón tributario. Y si no tengo dado de alta el buzón tributario, me van a notificar por estrados. Y como por estrados no me doy cuenta porque no, normalmente mi contador no revisa ni sabe qué es estrados, pues obviamente me van a terminar cancelando el sello digital, ¿no? Durante el proceso administrativo de ejecución, si desaparece la persona en el ejercicio de facultades de comprobación y obviamente si la persona está notificada y obviamente desaparece, también van a cancelar el sello digital o van a restringirlo. Algo bien importante, muy comúnmente nos dicen, nos están emitiendo en el diario oficial cuáles son esas personas que venden facturas, los EFOS, ¿sí? Entonces, tengo un plazo para yo corregirme o ir con la autoridad y decirle, oye, yo sí compré correctamente el CFDI, ¿no? No, yo sí compré bienes y servicios, ¿no? Tienes un plazo específico. Si no cumples con ese plazo, entonces la autoridad ya tiene, ¿sí?, la información correcta de quién le compró facturas a ese EFO que está notificado. Entonces, aquí te dice, cuando la autoridad detecte que el contribuyente no hizo lo correcto, no aclaró, entonces ahí te van a cancelar el sello digital. Entonces, aquellas personas que contrataron outsourcing informal, aquellas personas que compraron facturas y que el EFO ya estuvo publicado, entonces ya tienes multas en automático, por eso debes de corregirte, y si no, pues obviamente te van a hacer que corrijas porque te van a cancelar el sello digital, ¿no? Te lo van a restringir primero, después te lo van a cancelar. Discrepancia fiscal, en el momento que tengas una discrepancia fiscal, en ese momento que tengas una discrepancia fiscal y que la autoridad lo detecte, en ese momento te van a restringir el sello digital. Bueno, y nos vamos a ir con esas nueve opciones que tenemos. Por otro lado, multas, cuando no pagas las multas de omitir avisos, que el aviso es darle aviso al RFC de lo que estamos hablando de los socios, ese es un ejemplo, dar avisos de los que menciona el artículo 27. Otra cosa importante, obligaciones para el pago de contribuciones y la obligación de llevar contabilidad. ¿Cuántas empresas hoy sabemos que no les gusta llevar contabilidad, que no les gusta llevar a cabalidad esa parte de información financiera, ¿ok? Y pues bueno, nos rematan con el artículo 17H, que es el que dice que cuando se agoten todas las instancias del artículo 17H bis, en ese momento vamos a dejar sin efecto. Es aquí donde debes de preocuparte, y esto es solamente con que el funcionario se dé cuenta de que esta información no está presentada, no pagaste la multa, en ese momento no te van a cancelar el sello digital, ¿sale? Otra cosa importante que salió el 8 de marzo para su aplicación a partir del 9 de marzo es de que van a empezar a revisar a las personas morales, pero donatarias autorizadas, y también los fideicomisos que se dedican a emitir comprobantes de donaciones autorizadas. Entonces, mucho cuidado con esas personas morales. Ya empieza la cacería por el momento de personas morales. Al cabo de 2 años que le van a dar la transición, en cuanto terminan de cancelar a las personas morales donatarias y fideicomisos que no están cumpliendo a cabalidad con la regla, entonces ahora lo que van a hacer precisamente es eso. Lo que se va a hacer es realizar la cancelación de esas personas morales si no están cumpliendo, les van a llenar de multas, les van a llevar de procedimientos y todo lo demás. Esto es lo que ya está, y en un par de 2 años a 3 años van a empezar con las personas morales del tipo de sociedades mercantiles si no están cumpliendo con sus reglamentos, ¿ok? Y bueno, otra cosa importante de las cuales hay que preocuparnos en esta cacería para las donatarias autorizadas, bueno, es de que sí les van a poner multas y consecuencias severas si no están realizando de acuerdo al procedimiento. Recordemos que ya la autoridad tiene toda la información, recordemos que la autoridad ya está preparada para poder llevar a cabo la fiscalización, y el ejemplo claro es que en febrero del 2021, el mes pasado precisamente, salió el ultimátum para la fiscalización de los grandes contribuyentes.
Y a lo mejor ahí me vas a poder decir, oye Ismael, pero los grandes contribuyentes no somos nosotros, los grandes contribuyentes son muy pocos, y en efecto, pero vamos a analizar de fondo, vamos a leer esas letras chiquitas que nos dicen cuáles son y poner mucha atención, porque si hoy no te estás preocupando por este plan maestro, estás equivocado, porque el plan maestro es para todos, y te lo voy a comentar por qué. Viene en fundamento, viene en ley, aunque la autoridad diga con bombo y platillo, vamos a realizar un plan maestro para los grandes contribuyentes, pues no, porque todo lo contrario, le dieron a la administración de grandes contribuyentes empezar a fiscalizar a todos. Y hoy nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que incluye este plan maestro que ya de por sí venía desde el 2020? Por ahí escuchamos en las noticias cómo fueron fiscalizando a las grandes empresas, y hoy van con sus empresas, con las empresas con las que tuvieron relación. ¿Qué es lo que empezaron a hacer en 2020 y qué es lo que van a hacer en 2021? Bueno, van a programar auditorías con un enfoque de fiscalización. Eso ya lo hicieron en el 2020, van a terminar el 2021 con metodologías mejores, porque ya lo pulieron, porque ya lo entrenaron el año pasado, ¿sí? Van a revisar y van a invitar a la autocorrección, y si no lo hacen, entonces van a empezar a levantar querellas o van a empezar a levantar denuncias. Van a eliminar, van a sacar de la cartera vencida y les van a mandar a hablar para que obviamente corrijan su situación, y principalmente en materia de IVA y en materia de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa con materia de impuestos sobre la renta? Obviamente con quien tuvieron negociaciones, con quien tuvieron esos movimientos, y entonces es ahí a donde permean a todas las empresas. Recordemos que los grandes contribuyentes son empresas que le dan trabajo a las pyme o a las micro, y esas empresas son a las que también van a revisar de acuerdo a lo que te estoy comentando. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Reglamento Interior del SAT, en su artículo 28, nos menciona cuáles son esas empresas de gran tamaño. ¿Cuáles son esas empresas de gran tamaño? Bueno, son las empresas que el año anterior, o sea, en el 2020, tuvieron ingresos anuales acumulados de más de 1.567.000.000, perdón, 1.567.000.000. Arriba de esa cantidad son las empresas de grandes contribuyentes. Entonces, tener mucho cuidado, porque ese mismo artículo nos dice quiénes son las personas que van a ser fiscalizadas por los grandes contribuyentes, y que además también se consideran grandes contribuyentes. Y a lo mejor te voy a dictar uno que otro y me vas a decir, no, no soy ese contribuyente. Banco de México, no, no eres. Las sociedades integradoras e integradas, tampoco eres. Los contribuyentes, personas morales con acciones colocadas en la bolsa de valores, tampoco lo eres. Los estados extranjeros y organismos internacionales, mucho menos. Un servidor del comercio exterior, tampoco lo eres. Empresas productivas como el IMSS, el ISSSTE, tampoco eres de ese contribuyente. Residentes en el extranjero, hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí no eres un contribuyente grande. Pero ¿qué pasa en los últimos tres? Cualquier persona física o moral con discrepancia fiscal o que tenga operaciones con partes relacionadas en el extranjero. No, Ismael, normalmente no mando dinero para allá y tampoco viajo mucho, ¿ok? Ahí no te pones. Pero ¿dónde sí te vas a poner? Cualquier residente en México no contemplado en alguna de las fracciones en este apartado con respecto a las operaciones que realicen los grandes contribuyentes. Entonces, recordemos, grandes contribuyentes son muy pocos, me queda claro, pero todos los demás contribuyentes le trabajan a ese gran contribuyente en escala, en el nivel que sea. Entonces, también vas a ser fiscalizado por la Administración General de Grandes Contribuyentes y, por supuesto, sus responsables solidarios. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? De acuerdo a las gráficas que tenemos, el padrón de contribuyentes a diciembre de 2020 nos muestra 79 millones de contribuyentes. Recordemos que en el 2014 había 40 millones de contribuyentes. Aumentó el 100% de contribuyentes de 6 años para acá. Imagínense nada más cómo está hoy la autoridad fiscal, contentísima con su modelo de administración tributaria y además con la inteligencia artificial que debemos de aprovechar también nosotros, ¿ok? El número de personas son 126,000. Esto quiere decir que el número de contribuyentes refleja un 63%. Oye, Ismael, ¿pero dónde quedaron los pobres que aumentaron? Bueno, se supone que ese 20% de pobres
que está en contribuyente, pues obviamente son pobres que están aportando también al erario público, que están aportando. Recordemos que todos los trabajadores que ganan arriba de 8,000 pesos, pues obviamente ya aportan, ya se les descuenta impuesto de la renta. Los que ganan menos de 7,000, de 8,000 pesos, pues obviamente se les da hasta un subsidio, ¿no? Y miren nada más, aquí la gráfica nos muestra que solamente grandes contribuyentes, personas morales, representa de todo el padrón de RFC registrados, nos representa el 0.01%. Eso quiere decir que los grandes contribuyentes son muy pocos, solamente 9,243 contribuyentes. ¿Y cuál es la sorpresa de cuáles son esos grandes contribuyentes mayores? Las personas físicas. Entonces, no te espantes si te llega la fiscalización por grandes contribuyentes porque manejaste mucho dinero y obviamente estás en una consecuencia de defraudación fiscal. Tener mucho cuidado porque grandes contribuyentes, personas físicas, son más que grandes contribuyentes, personas morales, ¿ok? En total es un 0.07% del total. Ahora, ¿cuál es el problema entonces, Ismael, si me estás diciendo que los grandes contribuyentes no son muchos y que además no aportan tanto? Bueno, el problema es de que esos grandes contribuyentes, como ya te lo vengo diciendo, tienen relaciones con los demás contribuyentes, pymes, pequeños, medianos, micros. ¿Y qué significa eso? Tercero relacionado, y que para el 2021, acuérdense, Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 42 al 50, está regulado lo que es el tercero relacionado, ¿sale? En materia de aseguramiento precautorio, embargo precautorio, ¿ok? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y ¿cuál es la fiscalización que hubo en 2020 y que va a reforzarse en 2021? Impuestos sobre la renta, van a revisar deducciones de inversiones, todos los activos, pagos al extranjero, tratado FATCA, ley FATCA, pérdidas fiscales, van a revisar todas tus pérdidas fiscales, reestructuras corporativas, quién entra y quién sale de tu empresa, cómo manejas esas aportaciones y disminuciones de capital, los regímenes preferentes que tienes en tu empresa o por los cuales estás dado en Hacienda, y la CUCA y la CUFIN, las variaciones que tienes en el capital de aportación y la cuenta de utilidad fiscal neta. Bien importante revisar estos rubros, que no tengas problema. Y ya no lo anunciaron con la reforma fiscal 2021 para este año, ¿qué es lo que va a aplicar? Van a revisar tu utilidad, ¿sí? Tu margen de utilidad. Si tú eres una empresa automotriz y el 80% de las empresas automotrices tienen una utilidad del 25% y tú tienes una utilidad del 5%, porque estás bajándole la utilidad, porque no estás haciendo la regla igual que los demás, te van a ir a fiscalizar. Y ten mucho cuidado porque obviamente te van a traer gráficas y estadísticas correctas. La razón de negocio: si compro piñas, tengo que vender piñas, no comprar manzanas y vender piñas. Tener bien identificado cuál es tu razón de negocio, a qué te dedicas y qué cosas son deducibles y qué no. Los esquemas reportables, recordemos que hay algunas personas exentas para no presentar esquemas reportables, no así registrar el esquema reportable. Entonces, tener mucho cuidado con las estrategias fiscales agresivas, si están o no están autorizadas, porque hoy ya están monitoreadas. Límite de deducciones de intereses y obviamente los acuerdos conclusivos ya van a ser más rápidos, van a ser muy diferentes a comparación del año pasado. ¿Cuáles son los sectores que les pegaron con todo el año pasado, que los van a seguir molestando este año y que van a seguir estando en el ojo del huracán? Pues obviamente los que tenemos en pantalla. Automotriz y comercio son los que normalmente conocemos, los demás, bueno, no son tan exclusivos, pero lo que van a meterse en 2021 van a adicionar algunos sectores económicos, entre ellos aseguradoras y bancos de desarrollo, que también estaban metidos en muchas broncas, y por supuesto el tema de telecomunicaciones, ¿no? Por aquello de las plataformas digitales. Algo que te quiero comentar es qué es lo que te he venido diciendo desde los cursos presenciales hasta los cursos que hemos dado en línea. La presunción de inocencia y el principio de legalidad, perdón, pero no te van a ayudar si tú realizaste una violación a la ley fiscal. ¿Cuál es la ley fiscal? Artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? Estás obligado como ciudadano mexicano a aportar al gasto público de manera equitativa, ¿ok? Si no estás cumpliendo a cabalidad con esto, la presunción de inocencia y el principio de legalidad no te va a servir defenderte. Si compraste facturas, si realizaste una estrategia fiscal agresiva,
empieza a confesarte porque no va a pasar una situación, ¿sí? Y solamente va a existir un criterio de oportunidad para que te salves de la cárcel, o va a aplicar un acuerdo reparatorio. Y recuerda que para acuerdos reparatorios solamente existe una vez. Si vuelves a reincidir, ya no aplica. Entonces, ten mucho cuidado con esa situación. Los fiscalistas se siguen empecinando en hacer mención de los derechos y garantías individuales que llegan del primero del artículo 1 al artículo 29 de nuestra Constitución. Ojo aquí, hasta ahí son nuestras garantías y derechos humanos, pero se olvidan de que el artículo 30 y 33, que están dentro de las obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Se olvidan de esa parte y te venden la idea de que el no pagar impuestos está dentro de tus derechos y garantías, y eso es una falsa idea. Tengan mucho cuidado con esa situación, ¿sí? Y te los vuelvo a recalcar porque en materia de cancelación de sellos digitales, la autoridad el pasado 12 de marzo ya se pronunció en una jurisprudencia, ¿sí? En materia de administrativa común, nos dice que en los certificados de sello digital, el oficio omitido, de acuerdo al artículo 17H, que del cual te estuve hablando, del Código Fiscal de la Federación, a través del cual la autoridad fiscal deja sin efecto, no afecta a los derechos sustantivos y, por tanto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad por la procedencia del juicio de amparo indirecto. Mucho cuidado, entonces la autoridad no te va a hacer caso, ¿sí? Y solamente vas a gastar en abogados, doctores y maestros para esa situación. Entonces, esta tesis está disponible, vamos a pedírselas que se las manden en el chat a continuación. Y bueno, hasta aquí, este es el tema de fiscalización en tiempo real. La autoridad ya tiene toda la información lista para poderte fiscalizar en tiempo real. Entonces, es momento de que si quieres abrir un negocio, si quieres seguir en la misma situación económica como hasta ahora, tienes que ir a capacitarte, tienes que encontrar a alguien que te ayude y tienes que acercarte a los expertos, ¿sale? Y si no te quieres acercar a los expertos, pues empiezas a capacitar de manera empresarial. Vámonos a continuación con las personas morales. ¿Quiénes son las personas morales? Por aquellas personas que tienen el desconocimiento de quiénes son las personas morales, y normalmente es una pregunta que me hacen en todos los foros de este tipo, es ¿por qué las personas morales tenemos que pagarlo todo? ¿Sí? ¿Por qué solamente nosotros pagamos todos los impuestos? Pues no, las personas morales implican personas privadas y personas públicas. ¿Dónde está definido en el Código Civil Federal? Las personas morales son la nación, los estados y los municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades mercantiles y las sociedades civiles, los sindicatos, las sociedades cooperativas, las asociaciones distintas, enumeradas y con fines políticos, científicos, etcétera, y las personas morales extranjeras, que estas personas morales extranjeras están regidas por la ley de sociedades extranjeras, ¿no? Código Civil Federal, en su artículo 28, también nos dice la forma en cómo se rigen estas personas morales. Lo primero que se rigen es por sus estatutos y, por consiguiente, también ahí tienen sus derechos y obligaciones. Ahí se rigen en sus estatutos de cómo es importante que el proyecto de tu empresa lo analices antes de iniciar tus operaciones, porque ese es lo que es tu acta de nacimiento, ¿sí? Entonces, tu acta constitutiva es lo que te va a decir cómo te vas a regir, y obviamente en la forma en cómo te vas a constituir, también las leyes que te corresponden de acuerdo a esa constitución. Si te vas a constituir como una sociedad civil, ¿cuáles son las leyes que te rigen de entrada? Código Civil Federal. Si te vas a regir por leyes, como una sociedad mercantil, pues ¿cuáles son? Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera, etcétera, ¿ok? Y otra cosa importante, las empresas, las personas morales tienen obligaciones y representación. ¿Cómo se rigen esas obligaciones? Se rigen dentro de sus órganos. Más adelante vamos a ver las personas morales cuántos tipos de órganos tienen para poder ser dirigidas, ¿ok? Entonces, tienen esas obligaciones, tienen sus órganos. La máxima autoridad en las personas morales son los socios, las asambleas de socios, y es ahí en donde definen quién los va a representar, una o varias personas. Y los derechos, pues, obviamente, los encontramos en el artículo 26 del Código
del Código Civil. Entonces, bien importante identificar. Entonces, también las personas morales públicas aportan al erario, pues claro, sí, las productivas. Las empresas productivas de gobierno también aportan y tener esa falsa idea de que solamente las empresas privadas aportan a los impuestos, ¿ok? Y por otro lado, la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 7 nos define correctamente cuáles son esas empresas, personas morales. ¿Cuáles son para efectos del impuesto sobre la renta? Sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, aquí es donde aplica el impuesto sobre la renta, donde pagan impuestos las empresas públicas, y por otro lado, las instituciones de crédito que ya las conocemos, son los bancos, las sociedades y asociaciones civiles, y para efectos de ISR, las asociaciones en participación, que esta es una buena modalidad para poder emprender un negocio, ¿ok? ¿Cuáles son esas sociedades mercantiles, Ismael? Porque a lo mejor estoy un poco confundido con todo lo que me acabas de decir. Por un lado, las sociedades mercantiles son personas morales y se constituyen de acuerdo a las leyes que emanan de sociedades mercantiles. ¿Cuál es esa ley? Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo primero, ¿cuáles son esas sociedades mercantiles? En ese artículo nos define sociedades en nombre colectivo, ¿sí? Sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa y la que ya conocemos al cansancio, SAS, sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? En la misma Ley General de Sociedades Mercantiles tenemos la separación en su artículo 250 y 251, sociedades extranjeras, y que estas a su vez se van a regir de acuerdo a la Ley de Sociedades de Inversión Extranjera, artículo 17 y 17A. ¿Ok? Ese es un caso específico. Ahora, vámonos con las empresas empresas de gobierno, los organismos descentralizados que se llaman empresas paraestatales. Hay dos tipos de empresas paraestatales. Yo le llamo las pasivas y las productivas. Las pasivas son las que normalmente conocemos y dependen de secretarías, ¿no? Casa de Moneda, Fondo de Cultura Económica, Instituto Mexicano de la Radio, etcétera. Por otro lado están las activas, que son las productivas, las que sí están generando dinero, las que sí están dando trabajo a las personas y además están generando impuestos para poder crecer en el país, están aportando al erario público. Entonces, ¿cuáles son estas? Recordemos que hoy solamente nos quedan, si no mal recuerdo, las empresas del sistema energético, ¿sí? Lo que es Pemex y lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Estas empresas son las productivas, son las que tenemos y que nos aportan al erario público, ¿ok? Entonces, esto, tenerlo bien en cuenta. Por otro lado, tenemos las asociaciones civiles que se dedican a un fin económico. Estas están regidas por empresas o por personas, por empresas y por personas. Normalmente se constituyen por personas y estas son contadores, doctores, etcétera. Sociedades civiles, tengan mucho cuidado porque hoy, si no mal recuerdo, de acuerdo a las estadísticas, el 50% de las sociedades civiles que hoy están lavando dinero. Sí, ya les mencioné cuáles son esas empresas que están lavando dinero de sociedades civiles, ¿no? Estas sociedades civiles también pueden recibir donativos, también se pueden registrar, sí, pero con ciertos lineamientos. Las dedicadas a la enseñanza y a los avances científicos, también existen las sociedades civiles. Ahora, vámonos con las asociaciones civiles. Estas asociaciones civiles no perciben un fin de lucro y mucho menos un fin económico. ¿Qué significa? Que solamente son para ayudar al prójimo. Son empresas que ayudan sin recibir algo a cambio. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones. Aquí se aplican, aquí existen más abundantes las empresas donatarias autorizadas y que son por las que hoy, a partir del 9 de marzo, va a empezar todo lo que es las autoridades fiscales a llevar a cabo estas revisiones. Estas asociaciones civiles se dan por asociaciones patronales, las que se dedican a recibir donativos, las que se dedican a la enseñanza, las que se dedican a avances científicos y bueno, hay una carta importante en la ley del impuesto a la renta que nos define cuáles son estas empresas. Socios, accionistas, asociados, representantes legales y apoderados legales. ¿Dónde existen estos socios? Y nos vamos a recargar principalmente en sociedades mercantiles. Recordemos que las sociedades mercantiles forzosamente tienen 3 órganos. ¿Y cuáles son esos órganos? El órgano supremo es lo que representan los socios. Lo que determinen en asamblea es lo que van a acatar
toda la empresa. Entonces, bien importante las reuniones de asamblea y bien importante lo que decidan en junta los socios. Por otro lado, el órgano representativo, que es el consejo de administración que dan al representante legal las facultades, o en las empresas familiares comúnmente lo vamos a identificar como el administrador único. En las empresas familiares, normalmente el órgano supremo y el órgano representativo tienen conflicto. Es la misma persona. Pero el problema con las sociedades mercantiles viene aquí, ¿sí? Con el tercer órgano, el órgano de vigilancia o el comisario. Mucho cuidado, estos tres son los tres órganos que forzosamente las sociedades mercantiles. Las demás sociedades tienen, a lo mejor nada más tienen dos, que es la asamblea de socios y obviamente el vigilante, lo que es el comisario o un interventor, pero mucho cuidado porque pueden llegar a tener conflicto, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los socios? Los socios son los que aportan capital y aportan conocimiento. ¿Puede ser una cosa y otra? Pues sí, o pueden ser combinadas, pues también, pero los dos aportan, el socio aporta eso. Dentro de los socios existen dos tipos de socios, el capitalista y el industrial. ¿Qué pasa con el capitalista? Solamente inyecta dinero. El industrial muy probablemente trabaja dentro de la empresa y una característica del socio viniendo del Código Civil Federal, la característica del socio capitalista es de que este socio no participa de las pérdidas, siempre así lo ponen en una acta constitutiva o en los estatutos, ¿ok? Ahora, algo importante, los accionistas, simplemente los accionistas nada más se dedican a aportar capital a las empresas para poder recibir dividendos. Eso es lo importante que debes de saber. Asociado, ¿quiénes son los asociados? Estos asociados no aparecen muy seguramente en las actas constitutivas porque se van agregando conforme va creciendo la sociedad y estas solamente aparecen ya sea en asambleas o aparecen en contratos y se pueden manejar solamente por utilidades que manejan los negocios y normalmente aparecen en contratos estas personas. No participan muy seguramente en situaciones de pérdidas porque el asociado, si se va, ahora sí valga la redundancia, a asociar contigo es porque va a recibir una ganancia, ¿ok? Y solamente va a ser contratado por un proyecto tan específico. Y aquí donde tiene el resurgimiento la asociación en participación. Si quieres saber más temas acerca de lo que qué derechos y beneficios debo de tener como socio y accionista, lo encontramos en sus artículos 2695 del Código Civil Federal. ¿Quién regula a los socios y accionistas y asociados? No es la Ley General de Sociedades Mercantiles, no es el Código de Comercio, ahí te da más obligaciones que derechos, pero sí, si bien sabemos, el Código Civil es de ahí se emana lo que son las personas morales y desde ahí es donde se va a emanar los derechos y obligaciones de los socios y accionistas y asociados, perdón, ¿ok? Si te quieres echar un clavado con más información, ahí lo puedes encontrar. ¿Qué es el representante legal? Bueno, es el representante legal que la Junta de Socios acuerda darle esa representación. Sin esa autorización no le da la Junta de Socios. Ojo, aquí un problema. Si esa Junta de Socios no está firmado por el comisario, no está legalmente constituido el representante legal. Entonces, el representante legal debe de estar autorizado por los socios y debe de tener la facultad de representar un todo. Eso es lo importante y obviamente tener mucho cuidado. El apoderado legal de la empresa se lo da también lo que es el socio, los socios, la junta de socios, pero también se lo puede dar la junta de administración y tener mucho cuidado porque en las dos aplica darle la autorización y darle la validez de la asistencia del comisario. Sin estas dos reuniones, recordemos que tenemos dos reuniones en las empresas. Tenemos la reunión de asamblea de socios y la reunión de asamblea de administradores. En las dos asambleas debe de estar, o en las dos reuniones debe de estar forzosamente el comisario y debe de estar firmada de asistencia. Si esta firma no la tiene, entonces muy seguramente si ahorita te vas corriendo a revisar tus actas y tus modificaciones y no está el socio que firmó, perdón, no está el comisario que firmó, debió haber firmado, entonces tu acta es ilegal. Es ahí donde podemos ganar muchos juicios en contra de personas morales, en especial sociedades mercantiles, ¿no? Cuarto, vamos a ver el aviso al RFC obligados. Vamos a entrar de lleno a los avisos que tienen estos socios. Más bien a los avisos que tiene la obligación las personas morales en materia de RFC para estrictamente los socios que a partir del 2020 se dio como obligación y ahora 2021 traemos esa consecuencia de no poder dar de alta ese socio, ¿ok?
donde nos dice que tenemos que dar de alta a los socios, las personas morales. Artículo 27. Ojo, ya encuadramos qué son las personas morales, ¿eh? Las personas morales son públicas y privadas, ¿ok? El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación nos dice cómo debemos de realizar esos avisos al RFC, quiénes son los sujetos obligados y cómo debemos de realizar ese aviso y por qué debemos de realizar ese aviso, ¿ok? Artículo 27, inciso A, B, C y D, perdón, A, B, C y D son esos incisos los que nos dicen cuáles son esos avisos que tenemos que dar y cómo los tenemos que dar. Entonces, el mismo artículo 27 en su inciso A nos dice que son obligados y sujetos de obligaciones fiscales en el aviso del RFC las personas físicas y morales, ¿sí? También los representantes legales y los socios y accionistas de las personas morales tienen estas obligaciones, ¿ok? Y nos vamos a la fracción 2 del mismo artículo y del mismo inciso, nos dice, las personas morales, además de la fracción 1 a la 4, también tienen obligaciones de dar la obligación 5 y 6, que nos habla de darse de alta como representantes legales, como socios y darse de alta de la estructura orgánica de la sociedad. Por eso lo vamos a discernir. ¿Qué nos dice la fracción quinta del inciso B? Nos dice que los socios deben de asentar su RFC en todas las actas de asamblea correctamente, nombre completo y el RFC completo, ¿sí? Y el artículo matón, que es precisamente por el cual estamos aquí, es dar de alta la estructura orgánica, donde vas a mencionar, ojo, vas a mencionar al socio, que ya mencionamos en la fracción quinta. Vamos a mencionar al socio, vamos a mencionar cuánto es su aportación, cuáles son su valor de sus acciones y vamos a poner correctamente el nombre y el RFC. Mucho cuidado con eso. ¿Y eso quién lo hace, Ismael? Bueno, pues obviamente ¿quién lo hace? Lo tienes que mandar a protocolizar ante notario público. Y como es una modificación y aumento de capital o una modificación de acciones, forzosamente vas a modificar estatutos. Y si modificas estatutos, forzosamente la tienes que protocolizar y registrar ante el registro público de la propiedad. Entonces, mucho cuidado porque la misma regla nos dice qué es lo que tenemos que mandar. Y no vamos a mandar un cuadrito, no vamos a mandar un oficio donde, mira, estos son nuestros socios. No, vas a mandar el documento protocolizado. Es lo único que vas a mandar y con eso cumples la regla. Si hoy tienes estos avisos que te han rechazado, es porque no estás mandando correctamente, es porque no has leído la letra chiquita. Ahora, ¿este trámite cuándo se va a hacer o cómo se tiene que hacer? Bueno, lo tienes que hacer una vez que realizas la modificación de socios, aumento o disminución. Una vez que, aunque cambiaste de acciones, ahora el socio A ya no va a tener 20 acciones, sino va a tener 100, y ahora yo voy a tener 8 acciones, en ese momento también tienes que dar el aviso. 30 días después de que sucede el aviso, perdón, 30 días de que sucede el efecto de dar aumento o disminución de acciones, y está reflejado en el anexo 1A del código, del trámite de la ficha 295 del Código Fiscal de la Federación. En la misma resolución miscelánea nos muestran esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Porque esta obligación fue en 2020. ¿Qué pasa si no presentaste este aviso? Bueno, si no presentaste este aviso, tienes todavía, dieron un plazo para el 2021, regla 2.4.19, lo dieron para que lo presentes a más tardar el 31 de marzo del 2021. ¿Cómo? O sea, si tú hiciste modificaciones el año pasado y no hiciste el aviso, bueno, pues corre a hacerlo porque tienes hasta el 31 de marzo para hacerlo. ¿Qué pasa si no presentas el aviso? Bueno, ya sabemos que te van a poner multa. Si no pagas la multa, te van a cancelar el estudio, ¿ok? Y todo lo que realices de aquí hasta el 31 de agosto, si realizas modificaciones a esta estructura orgánica, modificas acciones, modificas capital, entonces tienes hasta el 30 de septiembre para dar el aviso. Entonces, no hay manera de cómo decir que no lo sabías. Ahí tienes la ficha de trámite, lo tienes en pantalla. 295 que viene en el anexo 1A, te viene el procedimiento, no necesitas firma electrónica avanzada, con la pura contraseña. Y miren, la ficha electrónica te dice documento protocolizado y digitalizado. O sea, tienes que el documento protocolizado ante notario público,
agarrarlo, escanearlo y mandarlo. Sencillito. No tienes que estar haciendo como en los chats de WhatsApp que te mandaban un escrito, que darlo de alta así, que solamente esto, que porque no estás obligado por ley a mandar la información. Bueno, aquí ya está el anexo que sí tienes que hacer y ten mucho cuidado porque si te lo rebotan, pues vas a estar teniendo esos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en resumen para este trámite? Bueno, tenemos que presentar cuando modifiques la estructura, tienes que presentar el documento protocolizado y solamente contar con la contraseña, ¿sí? La autoridad tiene 10 días hábiles para contestarte, ¿sí? Y si la autoridad te contesta de manera positiva, entonces tienes ya con eso darte por bien servido porque te va a dar tu acuse de respuesta. Si te lo contesta de manera negativa, entonces te va a dar 10 días la autoridad para que puedas resolver una anomalía. A lo mejor no mandaste lo que te estoy mencionando, mandaste el cuadrito y mandaste otras cosas, ¿no? Y otra vez se van a dar 10 días para poderte contestar. Recordemos que en materia de sociedades mercantiles, las asambleas se tienen que presentar en ese orden. Las ordinarias, la obligatoria, debe de estar asentada en libro, pero si no está asentada en libro, la tienes que protocolizar. Hoy yo te recomiendo que por situaciones de materialidad la debes de protocolizar para que no tengas problemas después, ¿no? La ordinaria fuera del libro la debes de protocolizar. Lo que te había mencionado, las extraordinarias, las asambleas extraordinarias que son las que modifican los estatutos, estas deben de estar asentadas en libro, forzosamente se deben de protocolizar y forzosamente se deben de registrar ante el Registro Público de Comercio y ante el Registro Público de la Propiedad. Recordemos algo, que si tu acta no está registrada ante el Registro Público de Comercio, que son dos entidades totalmente diferentes, si no están registradas ahí, tu empresa no tiene efectos frente a terceros. Tiene efectos frente a terceros, pero la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada, aunque te hayas constituido por sociedad responsable limitada. Mucho cuidado por ahí. Y obviamente las extraordinarias que no están en libro, o sea, que no la tienes en libro, también forzosamente se tienen que protocolizar y registrar en las dos instancias. Recordemos que sí, en el tema de las asambleas de socios, tener cierto cuidado en la elaboración, porque eso puede llegar a un problema de materialidad. Esta es la estructura orgánica, esto no se tiene que mandar al SAT, esto no se tiene que mandar, simplemente este es un papel de trabajo que debes de tener. Lo que debes de mandar es el acta que te acabo de mencionar, protocolizada, escaneada y mandarla en el aviso, ¿ok? Entonces, bueno, ya hicieron algunas preguntas nuestros síndicos del contribuyente, las personas que participan en esos eventos y también lo que yo les mencionaba, aun y cuando las empresas no cambien de socios, pero dentro de los socios modifiquen el monto de sus acciones, que ahora son 4 en lugar de 10, bueno, aún con esa simple y sencilla razón también están obligados a emitir. Las empresas, personas morales que tienen socios extranjeros, también tienen obligación de dar de alta a esos socios extranjeros y obviamente hay una regla, la regla de resolución miscelánea fiscal que es la 2.4.5, que como el socio extranjero no tiene obligación de darse de alta, bueno, pero sí tienes obligación de poner en el acta el nombre del socio extranjero y le vas a adicionar el genérico que viene esta regla 2.4.5, que es el de para personas físicas y para personas morales. Recordemos también que dentro de las personas morales existen socios personas morales, ¿ok? Entonces hay socios personas morales y socios personas físicas. Entonces, por eso nos están poniendo ahí. Ahora, vamos rápidamente, si nos está alcanzando el tiempo, a realizar el trámite. ¿Cómo vamos a realizar el trámite de actualización al RFC? Es muy sencillo. Primero, tenemos que ubicar la ficha de trámite del anexo 1A. ¿Cuál es la ficha de trámite del anexo 1A? La 295 diagonal del Código Fiscal de la Federación, que viene en resolución miscelánea fiscal. Estas se publicaron en el mes de enero, ¿ok? Estas las puedes buscar y están de manera gratuita en el portal del SAT. Ya que tienes esta ficha, vas a revisar qué es lo que te está pidiendo, que ya te lo mostré. Tienes que revisar el expediente actualizado, que también ya te dije cómo lo debes de tener a la mano. Debes de entrar al portal del SAT,
que no tengas algún problema de algún programa que no te deje entrar al portal del SAT y realizar el trámite de aclaración. Cuando realizas el trámite de aclaración del RFC, es un trámite de aclaración. Estamos en la página del SAT. Aquí te vas, aquí te estoy poniendo la flechita. Te vas a hacer el trámite. Aquí te van a abrir estos submenús y te vas a donde dice consulta tus aclaraciones como contribuyente. Te vas ahí y te va a aparecer esta ventana. Vas a bajar y obviamente al final te dice ejecutar en línea. Una vez que ejecutas en línea, te va a aparecer el programa de, bueno, el acceso a mi portal. ¿Qué pasa con ese acceso a mi portal? Pues obviamente te va a a llevar al servicio a los servicios de internet de mi portal. Te vas a donde dice servicios de internet y una vez que te vas ahí, te va a abrir lo que son el menú de aclaraciones. Te vas a ir a solicitar un menú, solicitar una aclaración y te va a abrir todo este portal. ¿Qué pasa? Bueno, yo le puse ahí le censuré el RFC, bueno, de hecho era de nosotros, te censuré el RFC, pero aquí aparecen todos estos, aquí va a aparecer tu RFC donde te puse azul y aquí no vas a hacer mucho ni gran cosa, simplemente de acuerdo al artículo tal, cita tal, es lo que vas a agregar, esto es lo que vas a poner. Déjate de términos doctrinarios, de términos maestros y de términos específicos. Solamente pon lo que te están pidiendo. ¿Sí? No le demos a la autoridad lo que nos está pidiendo porque te lo puede rechazar. Actualización del RFC, asunto, obviamente te aparece la regla, la actualización y para efectos del artículo 27, del artículo 6, fracción 6, perdón, B, fracción 6, agregamos la estructura orgánica. Adjuntamos el archivo, nos abre este menú, examinamos en nuestra PC dónde está, lo cargamos y precisamente revisamos nuevamente que antes de enviar esté cargado correctamente el archivo y mandamos el envío. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que cumplir en materia de RFC. Ahora, ¿ya cumpliste en materia de sociedades mercantiles? Recuerda que el artículo 23 te dice que debes de tener un libro de socios y accionistas. Y no tienes ese libro de socios y accionistas, entonces, frente a terceros, ¿sí? Tus acciones, tú no eres dueño de tus acciones, perdón. Tú no eres dueño de ese capital social. ¿Y quiénes son terceros? La autoridad fiscal, los acreedores, etcétera, etcétera. Entonces, estás dentro de una, bueno, más bien estás fuera de la ley, pues estás en la ilegalidad. Tienes que realizar este trámite que es el similar al que te acabo de decir, pero ahora es en la Secretaría de Economía, ¿sí? En el PCM, que significa Publicación de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Tienes la obligación de presentarlo de acuerdo al artículo 73 y ahí nos dice, ¿sí? La sociedad llevará un libro especial de los socios en el cual se inscribirá, eso de se inscribirá es obligación, ¿eh? El nombre y el domicilio de cada socio, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales, la estructura orgánica que acabamos de ver, ¿ok? Y esta no surtirá efectos respecto de terceros, sino hasta después de la inscripción. ¿Cuántas empresas conocen ustedes que hayan hecho esto? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un campo de oportunidad, los contadores, abogados y administradores, ¿no? Y obviamente de acuerdo al Código de Comercio, que es lo que les mencionaba con el objetivo de este curso. Entonces, tienes que entrar a la página de publicaciones de sociedades mercantiles PCM, te vas a ir al rubro de aviso de libros y aquí está en pantalla la estructura organizacional de la sociedad, la participación de cada socio. Ojo, con esto no cumples la regla del RFC de fiscal, ¿eh? Esta es regla mercantil. ¿Ok? Entonces son dos cosas totalmente diferentes que lo tienes que hacer por aparte. Y al final te va a aparecer este aviso, bueno, este acuse en donde con esto ya eres dueño de tus acciones. ¿Ok? Si no haces esto, no eres dueño de la empresa. Ahora, vámonos con las consecuencias de no realizar el aviso al RFC. Ya vimos que el tema se llama cancelación de sellos digitales, ¿no? Entonces, multas por no presentar el aviso. Inscripción al RFC, avisos al RFC, es de 3,000 a 10,410. Bueno, Ismael, tengo mucho dinero y lo puedo pagar, entonces no me voy a registrar. Muy bien. Y te lo van a sumar con el de 4,200 a 8,320. Ok, también lo puedo pagar, es una multa que no tengo ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no pagas la multa? O
¿qué pasa si no abres tu buzón tributario, perdón, y te notifican por estrados y que normalmente no sabes ni qué son estrados, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Te van a restringir el sello digital y posteriormente, si no te das cuenta cuál fue la anomalía, entonces viene la cancelación de sellos digitales. En resumen, y ya para irnos con el tema de preguntas y respuestas, ¿qué vimos? Bueno, pues vimos que mentalidad de escasez no tienes que echarle la culpa a los gobiernos anteriores ni al actual gobierno. Es culpa de ser un ciudadano global por la entrada en vigor del G20 y porque hay dos metas por cumplir. La meta 2030 y la meta 2050. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado porque el capitalismo de vigilancia ya lo tenemos hoy. Esas figuras y películas futuristas en materia fiscal, hoy ya las tienes, hoy las estás viviendo y hoy hay que ponerse a trabajar muy duro para poder entenderlas. ¿Qué vimos? Bueno, vimos las principales consecuencias por las cuales te van a cancelar el sello digital y el nuevo modelo de administración tributaria que ya no se va a echar para atrás, entre quien entre, votes por quien votes, ¿ok? Y el tema de identificar plenamente cuáles son las personas morales, quiénes son esas personas morales, identificar también quiénes son los socios y por los cuales se tiene que emitir el aviso. Perdón, vimos el aviso, quién tiene la obligación de presentar el aviso y el aviso, perdón, y realizamos lo que es el trámite de actualización al RFC. Vimos también las consecuencias de no presentar el trámite, que a su vez te va a llevar a una multa y después a una cancelación de RFC. Y algo muy importante, habilitar tanto representante legal como socios y empresa misma, habilitar el buzón tributario, porque si no, pues obviamente en cualquier momento no te vas a dar cuenta ni por dónde te va a llegar el tema de cancelación de sellos digitales. A continuación vamos con preguntas y respuestas y posteriormente con nuestras recomendaciones ya para terminar este tema, y me da mucho gusto que hayas llegado hasta acá. Dame 2 minutos de tu tiempo para mostrarte en nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos subiendo cursos, pero también algo bien importante, Unidem. Si no estás inscrito a Unidem, inscríbete ya, porque tienes muchos beneficios, tanto por las personas que asesoramos dentro de Unidem, como la misma Unidem tiene muchos beneficios que puedes estar teniendo, y además constantemente está muy activo en redes sociales Unidem mandando información, y hoy está muy preocupado por el tema de pandemia. Entonces, si no estás inscrito a empresa, es un beneficio estar inscrito en Unidem. Por otro lado, pues te invito a conocernos en nuestras redes sociales, a seguirte capacitando con nosotros, y dame otro minuto nada más para ofrecerte uno de los servicios especiales que damos. Uno de los servicios especiales que damos es capacitar a los comisarios de tu empresa, a educarlos, a formarlos o a realizar las pruebas si realmente tiene el conocimiento para poder ayudarte y salir avante en tu negocio. Y por otro lado, pues obviamente te podemos invitar a que nos conozcas como comisario o a que podamos apoyar a tus comisarios. Entonces, dame ese beneficio de la duda. Esto es por eso que te pedí este tiempo. Entonces, vamos a continuación, licenciada Angie, con las preguntas y respuestas, si es que hay, y si no, pues vamos con nuestras recomendaciones. Claro que sí, sí tenemos preguntas. Muchísimas gracias, licenciado, todo excelente como siempre, muy puntual. Alberto González nos pregunta qué pasa cuando te den de alta como representante sin que te avisen en una empresa a ti como contador. Yo te recomiendo que denuncies porque, pues obviamente, primero, para poderte nombrar como representante legal, debieron haber hecho una asamblea de socios. Dentro de la asamblea de socios está el comisario y ya no hay muchas personas que pueden decir que no. Entonces, están las firmas, hay un notario de por medio y puedes denunciar al notario, puedes denunciar a los socios y puedes denunciar al comisario de manera civil, de manera mercantil y de manera penal. Entonces, pues si no quieres ser socio, pues empieza a hacer la denuncia. Yo te recomiendo que lo hagas. Ahora, también, si no estás ejerciendo el mandato, tampoco es para que ahorita te pegues un tiro. Al contrario, realiza el debido proceso para que después no te quieran echar la culpa a ti. Muy bien, nos pregunta Martín si es posible facilitar los trámites ante el SAT para evitar el fomento de la economía informal. Falsificar, sí, bueno, hay muchas personas que se prestan a falsificar las cosas. No, facilitar, perdón. Facilitar. Perdón. Perdón. Otra vez, entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro.
Claro que sí, perdón. ¿Es posible facilitar los trámites ante el SAT para evitar el fomento de la economía informal? Ok, bueno, lo que pasa es que hoy con el detonamiento de la pandemia ya hay muchas facilidades para presentar los trámites. De hecho, la semana pasada ya se aperturó para que personas morales puedan hacer sus trámites vía internet mediante de renovar su firma electrónica y renovar sus sellos digitales. Entonces, desafortunadamente apenas está empezando esto de la innovación tecnológica y es más bien, si hay facilidades, hay muchas facilidades para poder hacer los trámites. El problema que tenemos es de que el empresario o el asesor no conoce esas facilidades. Gracias. Guadalupe Velázquez nos pregunta, ¿para la declaración de apuestas solo aplica para ganancias? ¿Cuándo debe ser presentado? Otra vez es que como que escucho entrecortado. Okay. Guadalupe Velázquez nos pregunta, ¿para la declaración de apuestas solo aplica para ganancias y cuándo debe ser presentado? Para la declaración de apuestas, que nos especifique un poco más qué tipo de empresa es y, bueno, a qué se dedica la empresa. Muy bien. Esperamos su comentario, contadora, en el chat. Ixi Martínez nos pregunta, yo soy una persona que tributa en el RIF y ahorita que deseo presentar mi pago bimestral resulta que mi contraseña está inactiva. Me contacté al SAT y me comentaron que el SAT está inactivando las contraseñas porque hay inconsistencias en el RFC. ¿Usted me podría apoyar para saber qué debo hacer en este caso? Sí, recordemos que el 2 de septiembre del 2020 salió una publicación similar como la que mostré al principio para donatarias autorizadas, pero salió para RIF. Encontraron mucho lavado de dinero de RIF, encontraron prestanombres y de hecho personas muertas que estaban haciendo actividades ilícitas y la autoridad canceló todos los RFC que estaban teniendo anomalías. Ahora, para que se tenga un correcto apego a legalidad, lo que hizo la autoridad, de acuerdo a Código Fiscal de la Federación, es restringió todas las contraseñas de los RIF, ¿sí? Todas, y principalmente, a lo mejor algunas no, pero principalmente restringió a las que la autoridad tiene anomalías de que estás realizando o no actividades. Entonces, si te restringió la contraseña, bueno, no te alarmes por lo pronto, revisa tu situación, pero si no presentaste alguna declaración, pero si no tienes actividades o no estás realizando alguna actividad por la cual ya hoy la autoridad, si tú estás diciendo que estás vendiendo ropa, pero realmente estás vendiendo autos y además hay una factura de por medio, entonces hay anomalías en el RFC, a eso se refiere. Entonces, hay muchas cosas. Si me lo permite, les decía Angie, hay un curso de RIF que tenemos en nuestra plataforma que le podemos compartir a la licenciada. Creo que sí, excelente recomendación, licenciado. Lizeth Carrillo nos pregunta, buenas tardes, si como empresa no se ha realizado ningún movimiento desde la creación de acta constitutiva, ¿aún debemos de presentar el aviso de RFC? Si somos 2 socios, también deberemos de tener registrado el libro de socios ante la Secretaría de Economía y el Código de Comercio. Sí, los libros de socios, esos son forzosos. Ahora, para el tema del aviso de los socios en el RFC, del Código de Comercio, de la Secretaría de Economía, no se salva, eso es forzosamente. Pero para el tema del RFC, del SAT, o sea, ahí lo mencioné hace ratito, si no tuviste ninguna modificación orgánica y no aumentaste o disminuiste acciones dentro de la misma empresa, entonces no tienes por qué hacer el aviso. Pero si dentro de la sociedad hay que revisar, si tienes un acta donde al socio A tenía 20 acciones, pero ahora va a tener 30, aunque no cambies de socios, ahí tienes que presentar el aviso. Ajá. Muchas gracias. Raúl pregunta, una empresa acaba de realizar un aumento de obligaciones a través del SAT. Al estar realizando el trámite, le solicitaron el RFC de los socios. ¿Se tendrá por cumplida la obligación de actualización de socios en el RFC?
No, para nada, para nada. Acuérdense que les mencioné dos fracciones, la fracción quinta y la fracción sexta. Entonces, la fracción quinta nos dice que es obligación de los socios darse de alta y los representantes legales. Y la fracción 6 es el aviso de la persona moral que tiene que dar con respecto a sus socios. No tiene nada que ver, tiene que presentar el aviso si hizo un aumento o disminución no de obligaciones, sino acuérdense que esa fracción de la que estamos viendo es aumento o disminución de capital de aportación. ¿Sí? No es aumento obligación de obligaciones al RFC, son cosas totalmente diferentes. Muy bien. César Mendoza pregunta, ¿qué pasa con el primer año que tu empresa se da de alta en el SAT? Termina pidiéndote que pagues los impuestos de ese año libre. Otra vez, le escuché entrecortado, licenciada. Sí. César Mendoza, ¿qué pasa con el primer año que tu empresa se da de alta en el SAT y termina pidiéndote que pagues los impuestos de ese año libre? Bueno, hay que revisar por qué método o qué ley, régimen se dio de alta, ¿sí? Muchos tenemos la falsa idea de que cuando inicia una empresa no tiene que pagar impuestos, ¿sí? Hay unos impuestos que sí, por la simple y sencilla razón de que vas iniciando, la misma ley te dice, ley del impuesto de la renta, no es de que no vayas a pagar el primer año, pero sí te dice ciertos privilegios que debes de tener para no pagar impuestos. Ojo, esto es muy diferente a, por ejemplo, el impuesto del IVA. El IVA lo tienes que pagar, o sea, es una obligación mensual que tienes que hacer. Aunque inicies en diciembre, inicies en febrero, esa obligación, y aunque tengas nada más esa obligación, el primer año lo tienes que pagar, no así con otras obligaciones. Entonces, hay que revisar correctamente porque sí hay obligaciones que tienes que pagar desde que inicias y que tienes operaciones. Así es. Daniel Cruz nos saluda. Hola. Ricardo Trejo dice, si presenté aviso de socios en junio 2020 y fue rechazado por el SAT y aún no actualizo la información de los socios, ¿el SAT puede multar? Es correcto, puede multar y por eso puede multar, pero como se abrió el espacio en resolución miscelánea, que recuerden que la resolución miscelánea da beneficios y no obligaciones, ese beneficio le dio específicamente este ejemplo para poderlo presentar a más tarde el 31 de marzo. Muy seguramente no lo subiste correctamente. Yo te recomiendo que lo subas correctamente, que es el acta de asamblea protocolizada, ¿no? De Google Meet nos preguntan con respecto a la compra de criptomonedas, ¿existe una legislación para declarar su compra y venta por parte de personas físicas o morales? Claro que sí, ya está la legislación y además ley antilavado y toda la legislación ya está regulada, desde constitución hasta ahorita. Entonces, criptomoneda y lo que le llames, todo lo que manejes en operaciones está regulado ya. Entonces, sí, ya hay normas de información financiera, ya están aprobadas, ya están trabajándose. O sea, ya, o sea, no hay manera de cómo evitar ese tipo de cosas. La falsa idea también de creer que eso te hacía rico, pues obviamente hoy sabemos que no. Gracias. Víctor Martínez pregunta, ¿el pago de impuestos como RIF? Bueno, dice, pago impuestos como RIF y tengo cancelada mi contraseña. ¿En dónde y cómo puedo reactivarla? Bueno, primero tienes que ir al módulo porque te van a decir y te van a hacer un cuestionario por qué está desactivada. Tienes que corregir las anomalías y obviamente, bueno, si es que tienes anomalías y si no, ahí mismo te corrigen, te dan nuevamente la contraseña o tramitas una nueva contraseña. Pero tienes que corregir tus anomalías por lo que comenté con el ejemplo anterior, ¿no? Gracias, licenciado. Creo que son todas las preguntas. No sé si pueda comentar la licenciada Raquel Ulloa el tema de las consultas gratuitas que están ofreciendo también para las empresas. Ok, muy bien, adelante. Muchas gracias, licenciada Angie. Muchas gracias también a todas y a todos nuestros socios que nos acompañan. Sí, en el chat ya les recordé las redes sociales. En estos momentos les vuelvo a colocar nuestros datos para que puedan localizarnos y recordarles uno de los muchos privilegios que
la UNIDEM les otorga al ser socios o socias de esta increíble unión industrial es que la primera consulta para nuestros socios o socias con nosotros es sin costo. Entonces, cualquier duda que tengan, alguna pregunta o situación que tengan referente a sus empresas, a sus negocios o estos trámites que estamos realizando, con todo gusto se pueden acercar con la licenciada Angélica, con el licenciado Troya, con la licenciada Irene a preguntarles, y también pues también están nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto para que puedan acercarse con toda confianza con nosotros y resolver estas dudas que tengan. Recordemos que es precisamente una unión de apoyo y una red de colaboración entre todos nosotros, así que con todo gusto pueden estar colocando sus dudas o cualquier situación que tengan, acercarse a cualquiera de los representantes de sus zonas para que los puedan catalizar con nosotros y de esta manera responder a sus preguntas y apoyarles en cualquier duda que tengan. Entonces, ya les acabo de compartir también nuestras redes sociales y pues bueno, cualquier situación estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada Angie. Al contrario, licenciada, muchísimas gracias a ustedes. Excelente. Vamos con las recomendaciones. Muchas gracias. Y bueno, ya vamos con el último módulo de recomendaciones y viene ad hoc con lo que están preguntando. Si tienes dudas con el trámite para presentarlo, entonces no, ante la duda, preséntalo, porque si no, te va a llegar una multa y además, si no pagas esa multa y además si no actualizaste tu buzón tributario o no diste de alta tu buzón tributario, pues obviamente te van a cancelar el sello que tienes para facturar. Y muy preocupante para aquellas personas, empresas que se dedican al comercio exterior, porque pues obviamente ahí van a tener parado la mercancía en la aduana. Otra recomendación que te doy es de que ya te portes bien, porque ahora con esta crisis y con esta situación de falta de empleo, el Servicio de Administración Tributaria con la Unidad de Inteligencia Financiera, más aparte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos entes ya están coludidos con la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Que ya cualquier persona que se va a llamar tercero colaborador fiscal va a poder trabajar con la autoridad, ¿sí? Para poder demandarte a ti que vendes facturas o que compras facturas. Obviamente esta persona ya tiene habilitado, ¿sí? Con la inteligencia artificial que ya la vivimos actualmente, ya tiene actualizado el portal del SAT, ya tiene actualizado para que esta persona que tiene información tuya ya la pueda subir. Después, para que le paguen, va a entrar a un sorteo fiscal y obviamente, pues a mí me están dando ganas obviamente, de trabajar para eso ya con esta crisis, ¿no? Entonces, si ahorita ya no te portas bien, va a haber alguien que te va a denunciar. Entonces, artículo 69 y 69 tercero nos dice que ya hay un colaborador fiscal y va a ser cualquier ciudadano. Entonces, ya está habilitado, tengan mucho cuidado. Entonces, una recomendación que te doy es que ya te portes bien, ¿ok? Por otro lado, tenemos que el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación nos dice que debemos de certificar la materialidad de la operación, de aquellas operaciones, ¿te acuerdas que tenías en acreedores diversos, más bien tienes en acreedores diversos, y estas operaciones en acreedores diversos que tienes como aportaciones para futuros aumentos de capital, debes de ya certificar esa materialidad. Normalmente en las revisiones y en las auditorías que llevamos a cabo, ahí tienen las empresas, no digo que todas, pero la mayoría tiene ahí todo lo que son los gastos de los socios, y que después dicen, mándalo para futuros aumentos de capital, y pues no. Ahora vas a tener que certificar esta operación mediante contador público y obviamente va a ofrecer un dictamen. ¿Qué te va a ofrecer? ¿Qué te va a pedir ese dictamen? Pues obviamente los estados de cuenta, las actas de asamblea donde menciones que aumentas de capital para futuros aumentos de capital o aumentos de pasivos por aumentos de capital. Entonces, tener mucho cuidado porque la regla 2.8.1.23 ya nos dice, hasta parece trabalenguas, ¿no? Pero ya nos dice que debes de mencionar un dictamen, presentar un dictamen por contador público, y aquí es en donde las empresas tienen que tener mucho cuidado, porque si no lo hiciste en tiempo, por ahí viene la fiscalización de los grandes contribuyentes, ¿ok?
¿Qué vas a mostrar? Bueno, vas a mostrar los estados de cuenta, vas a mostrar las actas de asamblea y algo que viene ad hoc con este tema, pues vas a mostrar el aviso que te estoy mencionando del RFC de los socios, ¿no? Que hayas modificado correctamente los aumentos de capital. Y es ahí en donde si no hiciste este trámite o si no haces este trámite, va a ser no deducible y vas a tener muchos problemas en materia fiscal, ¿sale? Otro tema, otra cosa importante es que refuerces el control interno y la automatización de manera clara. Ya el comisario, algo que se me olvidó comentarte es que normalmente ves al contador y al abogado o al administrador como un gasto de la empresa y realmente lo tienes que ver como un seguro de vida para tu empresa. Hoy tienes que contratar a un comisario, ¿sí? Es mentira que el contador, mentira que el abogado, mentira que el administrador puede ser comisario. Puede ser una persona que tenga todos los conocimientos, no nada más contables, sino fiscales, legales, penales, etcétera, para que puedas cumplir con toda tu reglamentación. Hoy, ¿cuáles son esas reglamentaciones? Reglamentación corporativa, penal, ambiental, tributaria, etcétera. Ese comisario, ¿qué va a revisar? Bueno, va a revisar tus políticas, tu control interno, tu reglamento interno, cómo vas con tus guías contabilizadoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bien importante que lo tengas en cuenta. Ahora, y algo ya para terminar, recordemos que una información financiera correcta te va a salvar de consecuencias y todo lo contrario, te va a dar un buen crecimiento en tu empresa. ¿Ok? Evita también allegarte del contribuyente. Hay dos tipos de contribuyentes y nosotros en la firma les llamamos el MMA. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Los que han ido a nuestras presentaciones anteriores, el MMA es el mientras me agarra, ¿no? El MMA es el contribuyente que no quiere pagar impuestos y por otro lado es el asesor que le ayuda a no pagar impuestos. Entonces, aléjate de esto. Y bueno, con esto te acabo de mencionar diferentes formas correctas de crecer. Si tenías esa idea que no hay formas correctas de crecer y que lo más fácil es irte a la informalidad, pues hoy te acabamos de decir que no es así. Sí existen diferentes formas correctas de crecer. Lo único que hay que saber es conocerlas. Muy bien, mi nombre es Ismael Alejo Ferreira. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por llegar hasta aquí. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado en Contabilidad certificado Ismael Alejo Ferreira, socio fundador de la firma Ferreira Consultores, empresa socia de Unidem, por este tema que hoy nos compartió de forma muy específica, completa y muy bien estructurada, como siempre. No duden en consultarle alguna duda que ustedes tengan. Asimismo, agradecemos y saludamos a su equipo de trabajo que hoy la acompaña, a la licenciada Raquel Ulloa y a la licenciada Adriana García. Muchas gracias por todo. Invitamos a nuestro expositor a que continúe con nosotros unos minutos, ya que en un momento le daremos el agradecimiento oficial por parte de la mesa directiva. Estamos por concluir, gracias a usted. Estamos por concluir nuestra reunión. A todos nuestros asistentes les enviaremos la presentación y la grabación de la conferencia del día de hoy al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión. Si alguien requiere su constancia de asistencia, solicítela por favor a su gerente Unidem de su municipio. Asimismo, les invitamos a conectarse en línea todos los martes al consultorio médico empresarial Unidem, que está a su disposición en línea de manera permanente de 12 a 1:30 de la tarde. El próximo martes 23 de marzo tendremos nuestro encuentro número 30 con un tema muy interesante denominado Medicina Integral, a cargo del doctor Raúl Rivera Padilla, nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Unidem. Nos vemos el próximo martes a las 12 vía Zoom. Asimismo, les dejamos una invitación a nuestra próxima rueda de networking Unidem del mes de marzo, el próximo viernes 26 de marzo, justamente dentro de 8 días a las 12 horas, por la plataforma Zoom. Esperamos con gusto sus registros, ya que es cupo limitado. Ambos eventos son sin ningún costo, creados especialmente y a petición de ustedes, las empresas socias Unidem. Les enviaremos un recordatorio por las redes sociales de la agrupación. Queremos agradecer a los más de 270 asistentes que nos acompañaron por las 4 plataformas: Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Live y Zoom. Les invitamos a que sigan utilizando los servicios de Unidem, como son gestión gratuita de permisos y licencias, bolsa de trabajo, mesa de trabajo con autoridades, promoción de sus productos y servicios,
seguimientos en temas de seguridad pública, capacitación, entre muchos otros que con mucho gusto y de manera gratuita tenemos para ustedes las empresas socias UNIDEM. La unión hace la fuerza. Muchas gracias por acompañarnos. Cerramos esta reunión empresarial virtual, para lo cual invito al uso de la voz para la entrega de reconocimiento y clausura al licenciado Víctor Hugo Martín, de la empresa socia UNIDEM, Metrología y equipo de laboratorio para construcción DAVI, y es nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Gusten saludarte, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, contadora Angélica Quijano, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Un agradecimiento especial por parte de UNIDEM por el interés que muestran en estos temas específicos, en que ya entra, ya está pronto para ingresar. Contadora, ¿me muestra el reconocimiento, por favor? Gracias. Excelente. Unión Industrial del Estado de México. Les pido un reconocimiento al licenciado Ismael Alejo Ferreira, socio fundador de la firma Ferreira Consultores, por su destacada participación como expositor en la conferencia en línea Cancelación de sellos digitales, con duración de 2 horas y con asistencia de 270 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México, a 19 de marzo del 2021. La unión hace la fuerza y lo firma el maestro Francisco José Cuevas Dobergain, quien es director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias por contador, por la disposición, la ponencia que estuvo excelente. Un saludo a todos los asistentes, tengan un excelente fin de semana y no bajen la guardia. Cuídense mucho, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, es un honor. Buenas tardes. Gracias, licenciado Martín. Gracias, licenciado Ismael. Gracias, Raquel, Adriana. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, licenciado Manuel.